Hola chicos, me habían pedido que les ayude con el problema 3 del control y, y nada, ahora tengo un poco de tiempo, así que vamos a hacerlo. Eh, Dice una empresa dedicada a la compra y venta, todo esto es floro, lo importante es acá. En base a un estudio se tiene que el precio demandado en soles se puede modelar por la siguiente función, ¿no? Donde Q está expresado en cientos de unidades. Entonces en este tipo de problemas siempre es importante que ustedes noten las unidades, ¿de acuerdo? En este caso Q está en cientos, ¿no? Y P está en soles. Y ya. Y luego te dicen donde se sabe que la cantidad demandada, que cuando la cantidad demandada es de 200 unidades, el precio demandado será de 11 soles. O sea, te están diciendo que cuando Q valga 2, entonces P vale 11 y viceversa, ¿no? Si P vale 11, Q vale valer 2, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos en la ecuación de arriba. En realidad dice 200, pero como les había mencionado está en cientos unidades, así que sería 2. Entonces tendríamos nuestra primera ecuación, ¿no? Nuestra primera ecuación sería simplemente 11 igual a A más B multiplicado por E elevado a la 2 menos 2, ¿no? Pero 2 menos 2 es 0. Así que simplemente nos quedaría A más B. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la primera ecuación. A y B, A más B tienen que sumar 11, ¿no? Y como verás, en casi todas las alternativas suman 11, ¿no? Entonces no puedes como que intentar adivinar, digamos, ¿no? Si seguimos leyendo el problema dice, además a ese mismo precio, ¿no? Al precio de 11 soles, a ese mismo precio, un incremento de un sol en el precio provoca que la cantidad demandada caiga en 15% aproximadamente. Ok, que la cantidad demandada caiga en 15% aproximadamente. O sea, te están hablando de una variación, ¿de acuerdo? En la segunda parte te están hablando de una variación. Pero no de una variación real, sino de una variación aproximada. Y por si fuese poco, es porcentual. Entonces están hablando realmente de una variación porcentual aproximada, ¿no? No sé si así era el nombre, pero nada. Entonces, si nosotros recordamos qué es una variación porcentual aproximada, era simplemente la variación aproximada. Y la variación aproximada, ¿te acuerdas qué era? Era la derivada de la función en el punto por la variación de las variables, ¿no? Un momento final menos un momento inicial. Esa era la variación aproximada, ¿no? De hecho, esto era aproximadamente f de x menos f de x sub 0, ¿no? Esa era la variación real y esa era la variación aproximada, que también lo denotábamos como el diferencial de la función, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, esa es la variación aproximada, pero a mí me piden la porcentual. ¿Qué es la porcentual? Es la relativa por el 100%. Entonces, al ser relativa, la tengo que dividir entre el valor de la función en el punto y finalmente tengo que multiplicarlo por 100%. Entonces, a mí me dicen que esta cosa, ¿no? A ver, leamos de nuevo, ¿ya? Y que a este precio un incremento de un sol en el precio provoca que la cantidad demandada caiga en 15% aproximadamente. O sea, me están diciendo que esta cochinada es menos 15%. ¿De acuerdo? Además, quien está variando es la cantidad demandada, me dicen, cuando el precio aumenta en un sol. O sea, realmente en esta fórmula los insumos que yo necesito es de qué función me están hablando, en qué punto la tengo que evaluar y cuánto va a ser esta variación. Claramente me están hablando de la función de demanda. La función de demanda cuando el precio es de 11 soles, ¿de acuerdo? Sobre Q de 11. Y la variación que se está efectuando en el precio es de un sol, ¿no? O sea, va a ser 12 menos 11, ¿no? Es un sol. Y realmente todo ese floro que te habían dicho es simplemente esta expresión de acá. ¿De acuerdo? Recordamos que A más B vale 11, simplemente resolvemos esto y vamos a poder llegar hasta la respuesta. Mira, te muestro. Acá tenemos 100%, acá tenemos menos 15%, ¿no? Lo primero que notas es que chao por cientos, ¿no? Y luego le podemos... ¿cuánto es Q de 11? No sé si recuerdas, pero en la parte de arriba habíamos dicho, cuando el precio es igual a 11, su Q es igual a 2, ¿de acuerdo? Y viceversa. Entonces realmente Q de 11 es 2. O sea, lo que nosotros tendríamos sería Q' de 11
¿de acuerdo? Sobre Q de 11, pero Q de 11 ya te lo habían dado. La cantidad demandada cuando el precio es de 11 soles es de 2. ¿De acuerdo? Ese era el dato. De hecho, es de 200 unidades, pero estaba en cientos. Entonces nos quedaría esto por 100 igual a menos 15. ¿No? Sacamos mitad a mitad, me queda 50. Sacamos quinta 10 y acá me queda quinta 3. Y eso quiere decir que en realidad el dato que a mí me estaban dando era que la derivada de la función de cantidad, de la función de demanda, perdón, es igual a menos 3 décimas, ¿no? Todo ese flor era simplemente para decirte esto. Ok, ¿qué más? Tengo un problemita, porque yo no puedo derivar Q respecto de P. Y yo no puedo derivar Q respecto de P, al menos no con tanta facilidad, porque como recordarán yo tenía P en función de Q, ¿no? De hecho, P era A más B por E a la Q menos 2. Entonces tú dices, ¿no? Esto voy a utilizar la otra notación, ¿ya? Esto en realidad era la derivada de Q respecto de P, ¿no? En 11 es igual a menos 3 décimos. Al yo tener esta expresión de acá, es mucho más fácil calcular la derivada de P respecto de Q. Eso es fácil de hacer. De hecho, la derivada de P respecto de Q, esto va a ser 0, acá me va a quedar B, ¿de acuerdo? Por la derivada de esto respecto de Q simplemente va a ser E a la Q menos 2 por la derivada de lo de arriba que es 1. Esto es fácil de calcular, pero a mí me están dando dato esto. Entonces tú debes recordar, ok, ¿cómo se relaciona esto con esto? ¿Recuerdas cómo se relacionaba? Era simplemente de esta manera, ¿no? Y acá hago una pequeña observación. Tú debes recordar que la derivada de Q respecto de P era exactamente lo mismo que 1 sobre la derivada de P respecto de Q, ¿no? Pero cuidado en sus respectivas variables. Si acá estás derivando respecto de Q, acá la variable es Q. Y si acá estás derivando respecto de P, acá la variable es P. ¿De acuerdo? Es decir, esta expresión, gracias a la fórmula de amarillito, no es otra cosa que 1 entre la derivada de P respecto de Q. ¿De acuerdo? Pero cuidado, porque acá la variable es P, P11. Acá la variable tiene que ser Q. Y cuando P es 11, Q es 2. Y ya casi se acaba el problema. Entonces, realmente lo único que te han dicho a ti es que la derivada de P respecto de Q, si pasas esto acá y esto acá, lo que te habían informado, te habían dado de dato, era que la derivada de P respecto de Q en el punto 2 es menos 10 tercios. ¿Pero cuánto es la derivada de P respecto de Q en 2? Ok, acá tengo la derivada de P respecto de Q. Si lo evalúas en 2, te quedaría B por E a la 2 menos 2. O sea, E a la 0, o sea 1. O sea, 1 por B, B. Es decir, de lo morado, esto es B. Y voilà. Si B vale menos 10 tercios y A y B tenían que sumar 1, entonces A vale 43 tercios. ¿De acuerdo? Entonces, un ratito, lo voy a hacer esto más bonito. Ya está, esa sería la respuesta. A 43 tercios y B igual a menos 10 tercios. Si nosotros revisamos las respuestas, A igual a 43 tercios y B igual a menos 10 tercios. Entonces te repito rápidamente, ¿de acuerdo? A ti te dan de dato que cuando Q era igual a 2, entonces P era igual a 11. Si tú reemplazas acá rápidamente, ¿qué te quedaría? Simplemente te quedaría 1. Por ende te quedaría que 11 sería igual a A más B. Primera ecuación. Segundo dato te decían, la cantidad demandada va a variar de manera aproximada y porcentual. Va a tener una caída del 15%. Entonces va a variar de manera aproximada y porcentual como un menos 15%. Entonces lo único que tienes que hacer es recordar la fórmula de la variación porcentual aproximada, que simplemente es la derivada de la función por la variación, porque esa es la variación aproximada. Como es porcentual, es la relativa por el 100% y eso tiene que ser igual a menos 15%. De la función que te están hablando es de la función de demanda. La variable en este caso sería el precio, porque te dice cuando el precio sube en un sol. Si el precio sube en un sol y tú estás en un momento inicial de 11 soles, entonces simplemente esta variación sería de 1.
La variable es el precio, como te digo, sería 11, 11, y acá tendrías esto de acá. Operando, simplemente llegas a que la derivada de P, la derivada de Q respecto de P en el punto 11 es menos 3 décimos. Pero por una fórmula que tú conoces, este es exactamente lo mismo. De hecho, para que lo veas mejor más tardecito, de acá continúa esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego siguió esta hilera. Era igual a menos 3 décimos, pero la derivada de Q respecto de P es 1 entre la derivada de P respecto de Q, ¿no? Ten cuidado en sus respectivas variables, ¿no? Y si operas un poquito, eso quiere decir que lo de abajo tiene que ser menos 10 tercios. Pero si tú calculas la derivada de P respecto de Q a partir de la regla de correspondencia que teníamos de la función, simplemente te sale esto, y si lo evalúas en 2 te sale B. ¿De acuerdo? Ya, eso sería todo. Espero que les ayude, chicos.